Los fabricantes de autos se enfrentan a un año lleno de desafíos. La amenaza de aranceles de Donald Trump es el último de los riesgos para el sector en Europa. Este año se endurecen además las normas de emisiones y las ventas de eléctricos, en lugar de subir, bajan. En medio de esta tormenta está Volkswagen, el mayor fabricante europeo de autos. La marca necesita urgentemente reducir gastos y pondrá en marcha un plan de recortes que, sin embargo, no incluye el cierre de ninguna fábrica en Alemania. ¿Serán suficientes las medidas? Lo vemos. Actualmente, Volkswagen tiene 10 fábricas en Alemania y sigue siendo la empresa privada con más personas en nómina del país, unas 120.000. Volkswagen is a highly symbolic company for Germany. It represents the car industry. The car industry stands for 15% roughly of value added within the industrial sector, which is roughly 25% of German GDP. Pero en estos momentos, Volkswagen pasa por uno de los capítulos más difíciles de su historia. En septiembre pasado saltaron las alarmas cuando la compañía volvió a reducir las previsiones de beneficios. La marca suspendió un acuerdo con el sindicato que aseguraba todos los puestos de trabajo y, para rematar, corrió como la pólvora la noticia de que la dirección se planteaba el cierre de al menos 3 fábricas. The European market is underperforming. China is shrinking for foreign brands. And the electric vehicle uptake is taking far longer than people expected. Most companies will say, okay, we need to cut plants, we've got far too many employees. Y así también fue en Volkswagen, pero los planes de cerrar fábricas pusieron a los trabajadores en pie de guerra. Se enfrentaron a la dirección, salieron a protestar y pararon en varias ocasiones la producción durante un par de horas. La tensión en Volkswagen captó la atención internacional porque los despidos llamaban a la puerta de un símbolo del éxito industrial de Alemania en pleno estancamiento económico. Mit mir, Daniela Cavallo, Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzende der Volkswagen AG, wird es hierzulande keine Werksschließung geben. Tras varias rondas de negociación, maratonianas algunas, finalmente las partes llegaron a un acuerdo antes de Navidad. El acuerdo, llamado Futuro Volkswagen, incluye reducir la plantilla en 35.000 personas antes de 2030, reducir la capacidad de producción a 734.000 vehículos, la reconversión de 2 de las 10 plantas de Volkswagen y algunos cambios como el traslado de la producción del Golf a México. A cambio de todo esto, el comité de empresa logró su principal objetivo, que todo se hiciese sin cerrar ninguna fábrica y que los recortes de personal no fuesen a través de despidos forzados. Una victoria para los que luchaban por mantener su puesto de trabajo, personas con familias, personas que han trabajado toda la vida para la marca, pero algunos economistas creen que las medidas se quedan cortas. This is a very mild outcome, at least in the shorter run, and clearly therefore positive for Volkswagen employees. Pero ¿quién tiene la culpa de que la situación haya obligado a tomar medidas así? Los trabajadores sufren los errores de la dirección, desde la crisis reputacional por el caso Dieselgate hasta la falta de previsión sobre el motor eléctrico. En 2017, el entonces jefe de Volkswagen decía sobre la competencia de Tesla: les pido por favor que dejen de exagerar y que no comparemos peras con manzanas. Hoy Tesla ha adelantado a Volkswagen con creces. Vendió casi 1,8 millones de vehículos eléctricos en 2024, mientras que la marca Volkswagen solo 383.000. Y aunque la pérdida de competencia, sobre todo frente a las marcas chinas, no es exclusiva de Volkswagen, no faltan las voces en Alemania que señalan al poder que los trabajadores y los políticos tienen en la empresa como uno de los motivos que han retrasado reformas necesarias. Ninguna otra gran empresa alemana tiene esta estructura. El estado de Baja Sajonia tiene 2 puestos en el Consejo de Supervisión y los representantes de los trabajadores tienen 10 puestos. Eso significa que los trabajadores tienen mayoría cuando suman el apoyo de los políticos regionales, que es lo que suele ocurrir. Pero ¿sabían que Volkswagen tiene esta estructura singular debido a lo que ocurrió durante la Alemania nazi?
En 1930, Alemania estaba muy lejos de ser el país de los autos por lo que se le conoce hoy. En Francia, por ejemplo, había 3 veces más vehículos. Pero cuando Adolf Hitler llegó al poder, se propuso cambiar eso. Contrató al ingeniero Ferdinand Porsche para diseñar un carro que pudiera ser asequible para el mayor número de alemanes. Pero Hitler todavía necesitaba una fábrica y necesitaba dinero. Para financiar la construcción de la primera factoría de Volkswagen en Wolfsburgo, los nazis echaron mano del bolsillo de los trabajadores. Confiscaron los fondos de los sindicatos que abolieron y unieron bajo el Frente Alemán del Trabajo. Los fondos expropiados fueron utilizados en el capital inicial de Volkswagen, unos 50 millones de Reichsmark. Pero al comenzar la Segunda Guerra Mundial, la factoría en realidad se convirtió en una fábrica de armas, donde unas 20.000 personas sufrieron trabajos forzados. Tras la guerra, el ejército británico tomó temporalmente el control de la planta. Los trabajadores limpiaron, quitaron escombros y reactivaron las líneas de producción. Solo después, la marca se convirtió en un símbolo del milagro económico de la Alemania en posguerra. Pero para evitar que el pasado volviera a repetirse, en 1961 se creó una ley por la que ningún accionista puede tener más del 20% del poder de voto y dio al Estado de Baja Sajonia poder de bloqueo en decisiones importantes, así como una amplia representación y protección a los trabajadores. Después de esta pequeña aclaración histórica, tenemos que entender que uno de los efectos acumulados en el tiempo de ese equilibrio de poderes ha sido, por ejemplo, unas condiciones salariales por encima de la media. They're earning much more than all the other workers around in this country. Even they're earning more than someone working for Daimler, Mercedes or BMW. Según un informe del comité de empresa al que tuvo acceso Reuters, a nivel mundial el grupo Volkswagen gasta un 15,4% de sus ingresos en costes laborales, un porcentaje que supera bastante a lo que gastan marcas de la competencia. En Alemania los gastos suben incluso hasta un 2% más. Sobra decir que la vida en Alemania es más cara que en otros países europeos, pero para la dirección de Volkswagen fabricar en el país sale caro. Según datos recopilados por la Asociación Alemana de la Industria Automotriz, en España, Italia y Francia, donde Stellantis y Renault tienen la mayoría de sus fábricas europeas, los trabajadores ganan entre 29 y 47 euros la hora. En Alemania, los trabajadores del sector ganaban en 2023 de media 62 euros. When Peugeot was produced in France, it probably cost 2,000 euros just to produce the car, labor, factory and all the stuff around it. In Germany with Volkswagen, it's the triple price. And sometimes it costs 5 or 6 times as much. Para ahorrar costes y enfocar la producción europea hacia el auto eléctrico, Volkswagen ha decidido dejar de producir el Golf en su versión de combustión interna en 2027 en Wolfsburgo y llevar la producción a México, a la planta de Puebla. Para los trabajadores mexicanos de esta planta, el Golf es bien conocido. Allí se fabricaron más de 2 millones de Golf de diferentes modelos hasta el 2021. La compañía dice que el plan acordado en diciembre permitirá reducir en 4.000 millones de euros los gastos laborales anualmente. Eso estaría dentro del total de 15.000 millones de euros anuales que se ha fijado como meta de ahorro. When you look at the agreement, it indeed looks more like a short-term fix. And I think you can have a lot of question marks behind the question of whether this is sufficient to really bring Volkswagen back on track. What this agreement does is it will reduce the cost position for Volkswagen, but not with a sledgehammer, not abruptly, but more gradually. Según un análisis del banco JP Morgan, los efectos de todos estos cambios en Volkswagen empezarán a verse después del 2025 para completarse en un rango de 5 años. Pero ¿cuánto tiempo tiene la automotriz? El director financiero de Volkswagen, Arno Antlitz, decía en septiembre pasado a los trabajadores que la compañía tenía un año, a lo mejor 2, para darle un giro a la marca.
Analistas del grupo de servicios financieros ODDO BHF decían en una nota a sus clientes que existe el riesgo de que las ganancias del plan de Volkswagen lleguen muy tarde y no sean suficientes. This may be the final attempt to revive the old model without really going where it's very painful, without really thinking about are our models still correct? Is our production still correct? Or should we rather go for abrupt but more painful change? Las dudas de si los recortes serán suficientes siguen sobrevolando las plantas de Volkswagen en Alemania. Las ventas en el 2024 cayeron un 1,4% y aunque hay que decir que esa caída fue aún mayor en rivales como Mercedes, la dirección de Volkswagen está preocupada por los elevados costes y la capacidad no utilizada de sus fábricas. Para que se hagan una idea, en 2015 Volkswagen producía en Alemania 1,62 millones de vehículos. En el futuro serán 734.000, casi la mitad. What we observe in the car industry is a process where increasingly car production, so the physical assembly of cars, takes place in other countries more than in Germany, whereas Germany focuses more on research and development and everything related to services within the industry. And I think this trend will continue. And one of the implications is that Volkswagen will not be able to maintain all its production plants in Germany. ¿Habrán más cierres entonces? Esa es la pregunta que persigue a los trabajadores de esta planta de Zwickau, al este de Alemania. Con el reciente acuerdo entre Volkswagen y el comité de empresa, sus puestos de trabajo deberían estar asegurados hasta 2030. Pero recientemente el diario Der Spiegel decía que la dirección de Volkswagen está considerando fabricar a partir de 2030 el único modelo que queda en Zwickau también en Estados Unidos. Ahora toda la atención está en Estados Unidos y en Donald Trump. Lo que el nuevo presidente firme en la oficina Oval puede hacer mucho daño a los fabricantes europeos, sobre todo a Volkswagen. Para compensar todos estos problemas, un aumento de las ventas este año podría inyectar algo de oxígeno a los fabricantes. Una ligera mejoría en el último trimestre del 2024 dio esperanzas a Volkswagen. Pero para que las ventas suban, o que al menos no sigan cayendo, la marca necesita ofrecer autos más baratos para competir con China. El director ejecutivo de Volkswagen es optimista. En una entrevista en diciembre decía: con el paquete de medidas aprobado marcamos un rumbo claro al futuro. Volkswagen deberá ahora convencer trimestre a trimestre a los accionistas de que los recortes aprobados son en realidad suficientes para evitar que la marca quede aplastada frente a la competencia. Pero los que sobre todo estarán atentos al efecto de los recortes son los 120.000 trabajadores de las 10 plantas alemanas.